Bienvenidos a Central 11 Todoterreno. La ópera tiene sus orígenes a finales del siglo XVI en Italia y está fuertemente influenciada por el teatro griego, el cual buscaba que se experimentara una especie de depuración del alma a partir de la catarsis del espectador. Desde ese entonces hasta ahora hemos tenido distintos compositores y representantes de este arte, como por ejemplo Rossini, Puccini, Mozart, Wagner y muchos otros más que siguen vigentes hasta nuestros días. Soy José Noé Mercado, soy periodista, escritor y crítico musical. En el mundo de la ópera, los espectadores van a encontrar lo que durante mucho tiempo se conoció como el espectáculo sin límites. Y esto es básicamente porque, digamos que las más grandes expresiones artísticas del ser humano se encuentran aglutinadas en un solo espectáculo, que es el de la ópera. La palabra ópera surge del latín opus, y bueno, es un género que se inventó en 1596. Se dio en el seno del Renacimiento italiano y en el seno particularmente de lo que se conoce como la Camerata Florentina o Camerata de Bardi, que era un grupo de intelectuales, de artistas, de pensadores que reflexionaban acerca del estado del arte, pues, que había sufrido durante prácticamente 1000 años de oscurantismo medieval. Bueno, pues la gran obra que se considera como, digamos que el símbolo de todo este género, pues es la ópera El Orfeo de Claudio Monteverdi, que se estrena en 1607 y habría de convertirse prácticamente en la primera piedra angular de este nuevo arte del Renacimiento hacia nuestra época. Esos temas originalmente mitológicos fueron modificándose, aparecieron personajes ya históricos, pero también personajes que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida diaria. Y sobre todo un cambio muy importante es que esa seriedad, esa solemnidad casi hierática que había en un principio, pues también fue sustituida por algunas otras claves de expresión escénica, como podría ser el humor. La comicidad también tomó un papel, aunque ligero, pero pues fundamental también para aderezar las óperas. La ópera llega a América básicamente por las diferentes misiones religiosas, porque bueno, pues con la difusión de la religión, con la evangelización, pues llega también la cultura europea. Yo soy María Eugenia Cancino y soy soprano. A mí lo primero que me llamó la atención fue el canto. Yo me acerqué a la ópera por el canto. No empecé directamente queriendo cantar ópera, pero eventualmente me di cuenta que si había un género en el cual se llevaba la voz al extremo y me exigía profesionalizarme y ver qué tan lejos podía llegar mi voz, era necesariamente la ópera. Hola, soy Gerardina Martínez, soy mezzosoprano y soy directora artística de la compañía Ópera Espontánea Cantantes Encubiertos. Que no había ya un movimiento, hablemos, en torno al canto en México, porque aquí en México también se gestó de una manera paralela lo que es el género chico, sí, que se conoce como teatro de revista, las primeras zarzuelas mexicanas, que bueno, entre ellas está Chinchunchán. Entonces, todo esto generó que siempre hubiera música en los teatros. Cuando llega Caruso, obviamente, la ópera pues tiene más, más relevancia y empiezan a venir muchos más cantantes italianos, y aquí en México empieza a haber una escuela ya de bel canto, ¿no? Que a principios, bueno, ya a mediados de siglo y más para acá,
pues hay muchos cantantes que podemos mencionar, ¿no? De los 50 para acá, como Rosa Rimoch, Irma González, perdón, entre muchos otros. Tenemos compositores mexicanos como Carlos Jiménez Mabarac, Miguel Bernal Jiménez, Federico Ibarra, bueno, él es más contemporáneo. Todos ellos han escrito óperas mexicanas. Actualmente pues tenemos a muchos que están brillando por el mundo, ¿no? Principalmente Rolando Villazón, Francisco Araiza, Javier Camarena. Es importante decir que México es un nido de excelentes tenores de calidad mundial. Hola, soy Luis Felipe Lozada Cano y soy barítono. Yo empecé estudiando la licenciatura como guitarrista en el Conservatorio Nacional de Música y fue gracias a las clases de coro y a que tenía una materia que se llamaba instrumento complementario que me fui acercando poco a poco al canto. Y la verdad es que conforme me iba adentrando más y más y más, me fue cautivando hasta que finalmente decidí dejar de lado mi carrera como guitarrista y empezar una carrera como cantante de ópera. Soy Osvaldo Martín del Campo y soy director de escena en montajes operísticos. Si hablamos de crisis de la ópera, habría que considerar la aparición del cine, de la televisión y de otros medios mucho más accesibles para la gente. Lo que se ha modificado a lo largo del tiempo en la ópera es la importancia que tiene o la relación que han tenido la música y el teatro. A veces más importante el teatro, a veces más importante la música. Y el viejo público, los que fueron muy afines a la ópera en los años 60, 70, 80, ese público todavía sí creo que ostenta el gusto que tienen por la ópera como un privilegio. Y creo que esa postura que sí raya en lo elitista aleja a los jóvenes, esta postura de yo soy especial y como oigo ópera soy diferente a ti y pues si quieres pásale y te voy a explicar y ojalá te ilumines con lo que pues eso a la gente le cae muy gordo, ¿no? No es un pásale y disfruta y a ver al final qué opinas. Afortunadamente hay compañías como la nuestra y otras más que estamos ocupados de que eso se vaya rompiendo, que esa barrera se vaya rompiendo. Y de alguna manera también pues estamos creando público para que asista a Bellas Artes o asista a otros lugares donde puedan disfrutar de una ópera completa. La ópera reúne algunas de las técnicas más refinadas y rigurosas de distintas disciplinas, como por ejemplo las artes plásticas, el teatro, la música y por supuesto el canto. Todo esto para darle vida a personajes e historias que buscan llegar hasta el fondo del alma de los espectadores. Los elementos más frecuentes que encontramos en la ópera está desde luego el canto, está por supuesto también la música, hay una escenografía, hay una puesta en escena, es decir, la historia se cuenta en términos escénicos, se va narrando, digamos, visualmente, pero también podemos encontrar algunos otros puntos como el movimiento de la danza, encontramos también la actuación, por supuesto, y todo esto tiene que ver justamente con las necesidades que va requiriendo un compositor en particular, porque no siempre están todos esos elementos presentes, pero digamos que entre más se encuentren, pues más rica o más vistosa puede ser alguna de la ópera.
también tiene mucho que ver que haya un buen manejo de la escenografía, porque además te voy a decir algo, la acústica teatral no es la misma, las necesidades no son las mismas que la acústica musical, son totalmente diferentes. Y el cantante, cuando tú llegas a un espacio, lo primero que haces es medir tu sonido junto con el espacio. Entonces, eso tiene que estar a favor de ti, ¿sí? El vestuario también, ¿no? Que sea una cosa cómoda para que puedas llenar tu diafragma, para que puedas apoyarte, porque no es lo mismo también. Son necesidades distintas, las de un cantante, las de un actor, las de un bailarín, aunque sea el mismo personaje. Soy Alejandro Miyaki y soy pianista y director. El papel de la orquesta en la ópera es de mucha relevancia, pues es quien da y lleva la expresión y la intención que quiere dar un compositor a las emociones que trata de expresar el cantante. Entonces crea las atmósferas y los ambientes que son necesarios para el drama que se trata de contar. La música en general es un elemento abstracto, pero en el caso de la ópera se relaciona directamente con el texto. Y entonces ahí es donde podemos saber qué es lo que trata de expresar esa música específicamente. Para cuestiones prácticas, en la ópera tenemos divisiones en cuanto a registros y son básicamente soprano, que son las de registro más agudo, mezzosoprano, que están en medio, tienen más rellenos los graves, y contralto, que pues es casi voz de hombre. Digo, una soprano tiene graves, una mezzo tiene agudos, una contralto tiene agudos, pero es más bien por el centro de gravedad que tiene la voz, que se clasifican así. Acerca de los diferentes tipos de voces que nosotros entendemos también como tesitura, en las voces masculinas es muy sencillo. Se dividen o se clasifican de acuerdo a la altura de la voz. Es decir, si son agudas o son graves. Empezando por las más agudas, tenemos a los contratenores, que son voces masculinas que imitan el sonido de una voz femenina, y el timbre es muy parecido al de una mezzosoprano. Enseguida tenemos a los tenores, que me parece que a nivel mundial son los más reconocidos y los que siempre se llevan la gloria. Después tenemos a los barítonos, que ya entramos en el terreno de las voces graves. Y finalmente el bajo, que es la voz más grave de todas ellas, y que son voces que no son tan conocidas entre la gente. Los diferentes temas que puede abordar una ópera son muy variados. Todo depende, partiendo desde el compositor, de sus intereses, de qué mensaje quiere hacerle llegar a la audiencia. Y pueden ser temas de crítica social, pueden ser temas de crítica política, pueden ser temas más cotidianos, como hablar del amor o hablar de alguna historia, alguna novela, algún cuento. Así que realmente en el ámbito operístico, en el mundo operístico, los compositores tienen una gran cantidad de temas que pueden abordar, y también una gran cantidad de públicos, ¿no? No es lo mismo hablar de una obra seria, dramática, a hablar de una ópera, por ejemplo, que esté dirigida a público infantil. Entonces podemos tener muchos matices en cuanto a temáticas que se pueden abordar en la ópera. Hola, yo soy Diana Arom y soy soprano.
las técnicas que complementan a la ópera, yo creo que es todo. Desde la actuación, por ejemplo, que es sumamente importante, también la danza y en general vivir te complementa todo porque eso te ayuda a traer a los personajes a la vida, al escenario. Ser un cantante de ópera, a final de cuentas, implica tener un conocimiento muy sólido, tener una seguridad, un desenvolvimiento frente al mundo. Para nosotros los músicos, el trabajar en el mundo de la ópera es muy complejo y te enriquece muchísimo, incluso los músicos que no son cantantes. Fuera de esto, también como ser humano te enriquece muchísimo, te brinda otras experiencias y te abre el panorama. Es que tiene que llegar al mismo punto el director musical, el director de escena y el cantante, para que esto pueda llevarnos a la magia que significa la ópera. El trabajo que hay detrás de una obra operística es arduo y en México un poco complicado, sobre todo por la parte del apoyo económico y el relativamente poco público cautivo que hay. Sin embargo, la ópera ha logrado ampliar sus contextos y actualmente se puede vivir en distintos formatos. Todo esto con la finalidad de acercar a la gente a esta expresión artística. Al dependerse tanto de la, pues digamos que programación gubernamental, pues a veces se sufren los embates presupuestales y no se cuenta con tantas actividades como se podrían tener, ¿no? Creo que eso también ha quedado de lado en la gente que se dedica a la ópera, es decir, que también aparte de saber cantar, de saber tocar, pues también tendrían que saber pues acercarse más al público para ofrecer un espectáculo que pueda ser, si no autofinanciable, sí por lo menos que tenga una fuente más diversa en su patrocinio, ¿no? Por fortuna también podemos decir que es tanto el talento que suele encontrarse en nuestro país que, bueno, no solamente se ha limitado a las actividades que hay en México, sino que por fortuna también pues estos artistas han encontrado en la migración uno de los caminos para poder desarrollar su arte, para poder desplegarlo en diferentes teatros internacionales. Habiendo muchísimas voces, siendo México un semillero enorme de voces maravillosas, no tenemos dónde desarrollarnos. Entonces eso nos hace salir a buscar oportunidades del extranjero, lo cual es carísimo. El pagar por hacer una audición en el extranjero, o ahora que tenemos la inquietud de hacer nosotros nuestro trabajo, de hacer nuestras producciones, le inviertes hasta de lo que no tienes, te endeudas para poder tener experiencia y poder desempeñarte de buena forma, y al final a veces la gente no va a las funciones, obviamente no tienes ninguna ganancia más que una ganancia pues de que es tu proyecto y que diste algo de ti al público, pero fuera de eso económicamente es muy, muy difícil. Afortunadamente, creo que muchos de nosotros, jóvenes cantantes, hemos apostado mucho por la autogestión y por buscar una sustentabilidad sin depender de las oportunidades que ofrece el gobierno o algunas fundaciones o particulares que también están interesados en promover la ópera. Debemos de, sin miedo, crear, experimentar formatos que sean más accesibles al público. Y Ópera Irreverente surge como una búsqueda pues, experimental o alternativa para realizar montajes operísticos económicos sin sacrificar la calidad ni musical ni teatral. Está clarísimo. Mira. Yo tengo mi compañía de ópera independiente, se llama Ópera Anónima. Lo que ofrece distinto al mercado que tenemos, que
no es muy variado, es una variedad, un cambio en el repertorio de música que solemos ver, que escuchamos asiduamente como en la Ciudad de México. En este caso, ópera espontánea, justamente creo que la gran labor y la gran vocación que mueve a esta empresa cultural es justamente generar o hacer de cualquier espacio el mejor pretexto para establecer esa sintonía con su público. Y eso es algo maravilloso, es algo que se agradece y que muy pocas personas en el ámbito cultural suelen tener esa visión. Independientemente de lo fácil o difícil que sea, podemos comprobar que el instrumento vocal, que es el más humano, puede llegar más fácil a todos lados. Lo que yo considero que se necesita para que el público joven se acerque a la ópera es difusión, el crear espectáculos interdisciplinarios también, que quiten estereotipos a la ópera que no son ciertos y que tienen muchísimo tiempo y que alejan al público, empezando porque es muy cara o que es elitista o que es difícil de comprender. La verdad es que no es para nada eso y cambia la vida a cualquier persona que vaya a escuchar música increíble y actuaciones increíbles en mundos que no te imaginarías, con personajes que no te imaginarías. Entonces, dar la oportunidad y decir, bueno, pruébalo y si no te gusta, está bien, pero ya viste de qué se trata, ¿no? Hacerlo accesible. Pues es que se den permiso de conocer a los mexicanos que están haciendo carrera a nivel internacional, que pues no son gente grande, también entran en el rango de jóvenes y están haciendo carreras, son muy emocionantes. Entonces, si partes de la gente que conoces y luego de los mexicanos que hay allá afuera, entonces como joven ya sabes que la ópera es algo vivo y es algo interesante e incluso es algo a lo que quizá te podrías dedicar. Y eso es algo, eso también nos genera trabajo, ¿no? A los que estamos en esto de la ópera. Para mí lo más satisfactorio de hacer ópera es mi contacto con la gente. El ver sonrisas, el ver lágrimas, el recibir algún comentario después de una función. En lo personal es la parte de la ópera que más me retroalimenta como profesionista y como ser humano, es la gente. Lo más satisfactorio de hacer ópera es cambiar vidas también, lo retomo. Que cambie, que ahí su vida se desconecten de los problemas que tienen o la mejoren, no sé, pero que la persona esté bien y que cambie. La puesta en escena debe ser un poema. Cuando el orden de los elementos se equilibró de tal manera que creamos un poema visual, gracias a la música, gracias a los cantantes, gracias a la iluminación, gracias a los elementos visuales, es una de las más grandes satisfacciones que te puede dar la ópera y es a nivel insondable. No, la gente no va a decir, ah, qué hermoso poema visual, pero la gente sale conmovida o tocada porque tuvo una revelación, igual que cuando lees un poema de Walt Whitman. Lo lees y no sabes por qué, pero algo se te reveló, ¿no? Algo insondable, algo que no puedes explicar, lo entendiste, tuvo sentido en ese momento. Hay una verdad que se te presentó, aunque tú no la puedas describir. Si eso pasa cuando vas a ver una ópera, si todo se conjuga en un poema visual, es la mayor satisfacción que puede haber.
Quizá no haya una respuesta clara sobre el futuro de la ópera en México. Sin embargo, la diversidad estilística y de tendencias busca hacerla más accesible para que el público en general entre en contacto con un arte que aborda los temas más profundos de las emociones. Si quieren conocer más acerca de este arte, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales esta semana. Por ahí les vamos a estar compartiendo algunos lugares en donde ustedes pueden disfrutar de la ópera. Por ahora, se quedan con la programación de Central 11. Ya estamos de vuelta desde el Centro Nacional de las Artes y vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. En esta ocasión les preguntamos si en alguna ocasión han podido disfrutar de una obra de ópera, así que vamos a ver qué nos escribieron. A ver, aquí tenemos un comentario de Renato López y dice: yo tuve la oportunidad de ver en alguna ocasión El Barbero de Sevilla. Pues cuéntanos un poquito más, Renato, ¿te gustó? ¿Cómo lo viviste? ¿Entendiste algo de lo que iba? Platícanos. A ver, tenemos aquí otro comentario, este es de Travigari 2000 y dice: a mí me parece algo aburrida, aunque nunca he visto una completa. Pues ahí está el detalle, trata de ver una completa, y algo que también te recomiendo es que te documentes un poco acerca pues de la obra y por supuesto también del autor de ella, para que entiendas un poquito el contexto y seguramente eso la va a hacer más interesante, te lo garantizo. A ver, aquí tenemos otro comentario, este es de Lucía Estrada Segunda y dice: no he tenido oportunidad de acercarme a la ópera, pero creo que podría ser interesante. Pues por supuesto que es interesante, y este programa fue un poquito para eso, para que se acerquen a la ópera y pues les quede la gana de ir a ver una obra. Pues bueno, hasta aquí sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y también le agradecemos a nuestros amigos del CENART por abrirnos las puertas. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndele a lo bueno con Central 11.